Con 7 minutos y el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, se encuentra con nosotros para conversar en los siguientes minutos sobre la situación que enfrenta el país. Economista, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias, economista, muy gentil. Bueno, ¿en qué debe centrarse los esfuerzos del gobierno ya durante este año que queda de mandato por parte del presidente de la República en materia económica? ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Bueno, hay dos prioridades, no puede decirse una y no la otra. La una prioridad es arreglar la situación fiscal. El gobierno comenzó el año con dificultades fiscales, tenía un acuerdo con el Fondo Monetario, no podían cuadrar las cifras, había un hueco fiscal como de 3.500 millones de dólares. Y luego se viene el problema de la pandemia. Y los estimados oficiales son, como el más bajo que les he escuchado, es un hueco de 7.000 millones de dólares. O sea que el déficit que era 3.500, ahora es de 1.500 millones. Adicionalmente, en años pasados pudimos colocar bonos en el mercado internacional y ahora estamos en un proceso de reestructurar, de perfilar esos bonos, o sea, algo futuro, que no significa que no va a haber ingresos por ese lado. Entonces, el gobierno tiene entre conseguir créditos de multilaterales alrededor del Fondo Monetario y reducir el gasto, porque sencillamente si no hay dinero va a gastar y no va a tener cómo pagar. Entonces tiene que realmente reducir el gasto. El segundo punto que tiene es que tiene que reactivarse la economía. La economía también venía con problemas de atrás, que tenemos un sistema de costos muy alto y no podemos competir, entre otros, con nuestros amigos de América Latina, nuestros socios comerciales, nuestros vecinos. Luego, con esta situación que se ha dado, devaluado las monedas, por ejemplo la colombiana como un 20%, la brasileña más, y entonces tenemos grandes problemas para poder exportar. Y luego la pandemia en sí, que nos obligamos a entrar en cuarentena, ahora tenemos que hacer arrancar la máquina de nuevo. ¿Y cómo hacemos arrancar la máquina de nuevo? Porque no está fluyendo el dinero, no está fluyendo, o sea, la gente no ha estado produciendo. Los que producen no han podido vender y los pocos que han podido vender no han podido cobrar. Entonces, a su vez, estos pagan a sus proveedores. Entonces, el gobierno tiene que arreglar el problema fiscal y poner en marcha nuevamente la economía y que crezca la economía para generar la riqueza, el dinero, el empleo que nos permita superar la situación en que nos encontramos. Economista, ¿por dónde debe venir estas decisiones de reducir el gasto público? Hemos visto ya que en los últimos días el presidente de la República ha anunciado una serie de medidas que buscan acortar un poco el tema del gasto público. La idea o la intención en este momento es reducirlo al menos en 4.000 millones de dólares con la reducción de la jornada laboral y otro tipo de medidas como la eliminación de ciertas empresas públicas, etcétera. Pero ¿qué más debe hacer el gobierno nacional para tratar de reducir ese gasto? Bueno, recordemos que lo que ha hecho el gobierno, en primer lugar, en esta segunda quincena de mayo, ha tomado medidas muy importantes. Ha tenido el triunfo de la aprobación de sus dos proyectos tributarios y ha tomado dos medidas importantes para mejorar la situación económica. Es un gran avance, pero el problema es tan grande que queda todavía más por hacer. Lo que trata con el gobierno es que hemos hecho crecer la burocracia tanto, que en estos momentos ya no la podemos pagar. El país se ha empobrecido y no podemos pagarnos esa burocracia tan grande. La medida que tomó el presidente de reducir la jornada laboral y por lo tanto el pago de sueldos y significa una reducción como del 16% en los salarios del sector público es provisional, 6 meses prorrogables, o sea que el gobierno entrante, el día que llegue, luego va a estar con los salarios más elevados, entonces va a tener que tomar algunas medidas. Yo pienso que el gobierno no va a poder evitar tener que no mantener los contratos de plazo fijo, dejarlos vencer y reducir el número de empleados en el sector público. Eso va a sonar que va a haber desempleo por lado del sector público, pero eso es necesario porque en estos momentos hay una caída en empleo del sector privado brutal, reducciones muy importantes y está ajustándose a la realidad y el sector público va a tener que hacer algo similar, porque si no, el sector público va a quedar grande para una
que se ha achicado y por lo tanto el problema va a seguir existiendo. Entonces tiene por una parte que reducir el número de empleados públicos, sacando empleados públicos del área administrativa, incluso ministerios tipo salud y educación, pero del área administrativa. No estamos hablando de las personas que están dando servicio a la población, a ellos no, por supuesto, ellos están haciendo algo positivo en favor de la población. Tienen que hacer eso. Y en segundo lugar, tiene que ver cómo le mete dinero a la economía. Y hay un proyecto con el Banco Mundial de prestarle dinero a las pequeñas empresas para que comiencen su producción. Tiene que ir por ese lado. Y en el complemento, para reestructurar la economía, tiene varios proyectos en carpeta para enviar a la Asamblea como proyectos económicos urgentes. Ella se los conoce, ella se los ha discutido y solamente está esperando terminar el trámite de las dos que están para veto parcial o para su firma, para que vayan nuevos proyectos de ley que ayuden a reestructurar la economía y dejar los vicios del pasado atrás. ¿En qué porcentaje adicional cree usted que se podría aún más recortar el tema del gasto público con estas decisiones o estas medidas que usted ha sugerido? Bueno, es un asunto gradual. No sé exactamente, no he visto un estudio del gobierno de cuántas personas tiene, cuántas podrá recortar y cuánto se va a poder ahorrar, pero tenemos que hablar en un par de miles de millones. Ahora, el momento en que el gobierno ya está mostrando a los organismos multilaterales y al mundo en general de que está tomando medidas serias para mejorar su situación, como es el hecho de la aprobación de las dos leyes y las medidas que acaba de anunciar el gobierno, tanto en combustibles como en sueldos del sector público, facilita que los organismos multilaterales nos presten más dinero, porque el punto es ese: mientras más nos prestan ellos, menos urgentes son las medidas que tienen que hacerse, se las pueden hacer de manera más pausada. Si no viene ese dinero de afuera, el gobierno sencillamente no tiene cómo gastar, entonces van a recortar el gasto público no porque lo quiera hacer, sino porque va a decir a la gente: yo le compré a las empresas, yo les compré, tengo un rol de pagos, pero no tengo cómo darle su sueldo. Entonces, esa situación se va a dar. Entonces, son dos trabajos en ese sentido, en la parte fiscal, paralelos. El uno, tratar de el apoyo de los organismos multilaterales, mostrándoles: miren todo lo que estamos haciendo de esfuerzo, ayúdennos. Y la otra es seguir recortando y viendo por dónde hay recortes en el gasto público. Economista Spurrier, ¿y en qué valores más debería el país endeudarse? Entendemos ya que el tema del endeudamiento es elevado, pero ¿cuánto más podríamos endeudarnos bajo estas circunstancias? Bueno, el asunto es que si nos presta el Fondo Monetario y los organismos multilaterales esas tasas de interés bajas, en muchas ocasiones a plazos largos, y por lo tanto eso nos va a facilitar atender las amortizaciones que ya tenemos, nos va a permitir reestructurarnos. En estos momentos, ese tipo de endeudamiento, lo que nos quieran prestar, tenemos que tomar. Otro tipo de endeudamiento, o sea, a tasas elevadas, como hemos hecho en el pasado, tasas del 10% o incluso del 7%, ahí no va más, porque ese dinero se torna muy difícil de pagar. Entonces, en ese sentido, un paquete de ayuda del Fondo Monetario atado a medidas estructurales, yo pienso que lo que podemos conseguir debemos tomarlo. Economista, el Gobierno Nacional también ha decidido llevar a cabo desde el día de ayer la entrega, la apertura de líneas de crédito, sobre todo para reactivar progresivamente al sector productivo que durante estas semanas de paralización han sido seriamente afectadas. El presidente de la República hace pocos días aseguraba que son 12.000 millones de dólares en pérdidas los que se registraron en el sector productivo, más de 150.000 empleos perdidos. Ahora se abre la posibilidad de poder acceder a líneas de crédito por 1.150 millones en un fondo total para poder entregar a emprendedores, a pequeñas, a micro, a medianas empresas. Pero, ¿cuánto más se necesita y qué se requiere para lograr esta reactivación progresiva del sector productivo que usted también mencionaba? Es necesario ahora reactivar la economía. Bueno, en esto de la línea de crédito, que es indispensable, en lo único que no estoy de acuerdo
es el que están hablando, justamente como usted menciona, Fabricio, de una manera gradual. No, en estos momentos esa plata va a tener que ir no solo a través del Banco del Pacífico, muy bueno el Banco del Pacífico, ágil, etcétera, pero conoce a sus clientes y tiene un X cantidad de personal que puede entregar esos préstamos. Tienen que ir por todas las instituciones del sector financiero, porque para reactivar tiene que reactivarse todo, porque si se activa una empresa y no se reactiva a su proveedora, no funciona eficientemente. Si no se reactiva a la persona que le tiene que comprar sus productos, a la empresa que le va a comprar sus productos, no va a poder reactivarse. Entonces, no se puede reactivar por partes, hay que ir por todo el engranaje y ese dinero tiene que entrar ya a la economía para que arranque, así como cuando el carro no funciona hay que ponerle unos cables a la batería para respaldo de otra batería para que arranque el carro. Eso es lo que hay que hacer en la economía. Entonces tiene que entrar ya ese dinero. Y luego hay que buscar a los organismos multilaterales fondos para eso. Otros países con moneda propia ponen su dinero allí y después la población paga vía inflación y devaluación, o sea, se pulverizan los salarios. Eso no nos pasa a nosotros porque estamos dolarizados, pero tenemos que buscar fuentes entonces, organismos multilaterales, por no tener fuentes propias. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento, y usted me pregunta hasta cuándo, yo digo, es que si conseguimos endeudamiento para eso se va a pagar solito por la reactivación de la economía. Entonces, hay que buscar fondos multilaterales para meterlos en ese mecanismo que ya está montado y poder realmente hacer que arranque la economía hoy paralizada. Economista, ya para cerrar la entrevista, ¿qué debería tener en cuenta el ecuatoriano que está en las calles? Bueno, que ahora muchos están en sus casas, frente a esta situación económica. ¿Qué es lo que debemos esperar los ecuatorianos de aquí a futuro frente a la situación que está viviendo el país en el tema económico? Bueno, tenemos que esperar momentos muy duros. A medida que nos estemos dejando un poco atrás el problema de la pandemia, va a continuar la pandemia, pero no va a ser tan grave como ha sido en el pasado, especialmente para nosotros en Guayaquil, que veíamos todos los días a alguien que conocíamos que moría. Eso va a continuar, pero ya no sentimos la presión de antes. Incluso el ministro de Salud habla que en Quito también ya ha pasado lo peor de la pandemia. Comenzamos a ver la situación económica. No vamos a volver a lo que éramos antes en mucho tiempo, porque era una situación artificial que vivíamos, porque los gobiernos tomaban 2.000, 3.000 millones de dólares anuales en deuda todos los años para gastar. Eso no va a haber. El precio del petróleo no va a subir como era antes, la vida va a ser un poco más dura y además la manera de trabajar ha cambiado, se ha acelerado la utilización de medidas audiovisuales, como hoy usted me está entrevistando en mi casa, no me está entrevistando en el estudio. Entonces, en ese sentido, tenemos que habituarnos a esta nueva situación, tenemos que saber que todos nos hemos empobrecido, todos vamos a ganar menos, tenemos que exigir que los precios de las cosas que compramos bajen también, y tenemos que esforzarnos más y tenemos que entender que se requieren reformas para poder salir adelante y que este gobierno está tomando algunas y va a tomar otras más. Muchas gracias, economista, por la información compartida. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Gracias al economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, quien ha presentado una breve evaluación y también perspectiva de lo que se podría presentar en materia económica en el país durante los próximos meses.